Bienvenidos a Café con Ley, el podcast de Pellerano y Herrera, donde abordamos los temas de mayor tendencia internacional que incida en el aspecto legal y de los negocios en la República Dominicana. Yo soy Carolina León, socia de la firma del área de consultoría legal de negocios, y en este episodio vamos a abordar un tema muy importante, especialmente para los tomadores de negocios del mercado, tanto local como internacional, y es tener una perspectiva de lo que ha pasado en el año 2023 y de lo que podemos esperar en el año 2024, tomando en cuenta primero el presupuesto general del Estado, el aprobado ya el año pasado, y segundo, los mayores temas y factores socioeconómicos que están pasando a nivel mundial que inciden indirectamente en la inversión de la República Dominicana. Y para ayudarme a profundizar en este tema, tengo aquí presente dos colaboradores súper importantes. Creo que son personas muy renombradas en el mercado. Voy a empezar introduciendo al viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones, actual director general del presupuesto de DIGEPRES, el señor José Rijo Prespot. Y haciendo una breve reseña, es licenciado en Educación, mención Matemáticas por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, hizo una maestría en Matemáticas Aplicadas a la Economía en la Universidad Nacional de Panamá y tiene un posgrado en Matemática Pura para profesores en la Universidad Nacional también Pedro Enríquez Ureña y un diplomado de Economía Social de Mercado en el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos de Guatemala. Es actual catedrático de universidades y asesor y consultor de múltiples organismos nacionales, internacionales, estatales y del sector privado. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Un privilegio poder estar en este espacio hoy en día. Y más junto a un amigo también, ¿no? Sí, porque mi próximo invitado es el licenciado Henry Ebrar, que es un renombrado analista económico y consultor empresarial, y el cual estimo mucho desde hace más de 20 años. Una persona que está acostumbrada también a los medios y actual asesor de múltiples gremios. Haciendo una breve reseña, el señor Ebrar es analista económico, consultor empresarial y un experimentado charlista, teniendo una maestría de la Escuela Superior de Comercio de París, major en mercadeo de los medios de comunicación, minor en finanzas internacionales. Durante más de 30 años en Latinoamérica, el señor Ebrar ha acumulado una amplia experiencia en el sector del comercio internacional, de las inversiones extranjeras y de la planificación estratégica. Actual asesor de Adozona, es asesor de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera y de la Sociedad de Combustibles. También el actual asesor del Ministerio de Energía y Minas. De Economía, Planificación y Desarrollo. De Economía, Planificación y Desarrollo. Después perfecto. sí de varios años con mis amigos mineros. Pero tuviste ahora yo soy un asesor. minero en el Ministerio de Economía. Antes yo era un economista en el Ministerio de Energía y Minas. Buenísimo. Pero también tienes una amplia visión de lo que es el sector eléctrico, que qué bueno, porque vamos a hablar un poquito de él, principalmente porque ha sido uno de los mayores beneficiarios del presupuesto que fue aprobado y que se va a aplicar en este año 2024. Entonces, para comenzar brevemente, vamos a tener una visión general de lo que fue el 2023. ¿Cuál es vamos a empezar con el sector privado, que es Henry, como de una forma más neutral, para entonces ya abordar un poquito más el tema del presupuesto. ¿Qué crees tú? ¿Cómo fue el sector en perspectiva? ¿Cómo le fue al sector productivo en el año 2023? ¿Cuáles fueron los más favorecidos y qué incidió en esto? Mira, para mí el año, y debo muchísimas gracias por esta interesante invitación. Tengo una oportunidad más para compartir con nuestro amigo José Rijo, uno de los más expertos de todo lo que tiene que ver con las cuentas públicas y un matemático, o sea que de números, mira, de números él es el profesor. Sí. Lo que sí yo creo que el año 2023, yo digo que fue como un año, un 2 por 1. O sea, para mí hubo 2 años 2023. Hubo la primera mitad del año 2023 claramente marcada por no una caída de la economía. Los que hablan de caída de la economía o no entienden de economía, o están equivocados o pretenden engañar a la gente. No ha habido una caída de la economía. Lo que sí ha habido
claramente, y nadie lo puede discutir, es una muy fuerte ralentización del ritmo de crecimiento de la economía. Estábamos acostumbrados aquí, República Dominicana, al que viene, crecer un poco por encima del 5%, y es cierto que durante el primer semestre del 2023 el crecimiento fue apenas del 1.2%, que es sumamente bajo para un país como la República Dominicana, pero que tenía sus razones de ser, porque no fue una cosa que agarró a la gente de sorpresa, sino que fue vamos a decir, el daño colateral necesario de enfrentar lo que era el mayor problema de la economía dominicana, como la economía de todos los países del mundo desde el 2021-2022, que era el tema de la inflación, producto de la alta inflación en la República Dominicana, que en algunos momentos pasó a superar el 10% en término anual. Pues las autoridades monetarias, Banco Central, la Junta Monetaria, tomó las mismas medidas que en el resto del mundo para hacerle frente a la inflación, que subir las tasas de interés. Así es. Entonces, el lado simpático de subir la tasa de interés es que tú tumbas la inflación. El lado no tan simpático es que te tumba la economía, y es lo que ha pasado. Ahora bien, esto fue el primer año 2023. Y ahí yo creo que es muy importante en este momento que estamos justo cerrando 2023 y abriendo un año 2024, recordar que la economía no es una foto, una fotografía inmóvil, es una película dinámica. Y es en este sentido que para mí el 2023 no fue tan malo como se quisiera ver. ¿Por qué? Porque efectivamente la segunda mitad del año 2023 se está produciendo lo que yo llamo la remontada de la economía dominicana. O sea que la economía está reacelerando, inclusive todavía yo no tengo el dato oficial del mes de diciembre, pero yo sospecho que el mes de diciembre solo va a estar con un crecimiento por encima del 5%, lo cual quiere decir que ya en el último trimestre del año, la economía dominicana volvió a su ritmo de crecimiento usual, y eso tampoco es casual. Es que se tomaron una serie de medidas a partir del mes de abril del año pasado. Primero, se empezó a desmontar las medidas que sirvieron para tumbar la inflación. O sea, ahí empezó a bajar la tasa de interés. La tasa de interés, que había subido de 3 a 8,5, cerró el año en 7%. Se crearon facilidades de liquidez desde el Banco Central para que haya dinero en la calle. Dos, no menos importante, una medida que quizás haya sido uno de los logros principales del presidente Abinader el año pasado en materia económica, fue haber logrado que el sector privado aceptase adelantar considerablemente la fecha del incremento de los salarios mínimos. Normalmente tocaba hacer esos ajustes en junio. En algunos casos hacia final de año. Y realmente tuvimos en abril sector privado no sectorizado, mayo zona franca, y junio el tema del turismo. Eso ha permitido que todos los salarios de la economía, empujado desde abajo por el ajuste del salario mínimo, empezó a recuperar parte, no todo, pero parte del poder adquisitivo que se había perdido por la inflación. Y finalmente, y con eso yo cierro, finalmente del lado fiscal, o sea, desde el gasto del Estado, y ahí lo puede hablar mucho mejor que yo, hubo un presupuesto modificado a mitad del 2023 que permitió incrementar en un poco más de 60,000 millones de pesos el gasto público, de los cuales 40,000 millones en gasto de capital. Esto fue el tercer elemento que ayudó a esta reaceleración de la economía. En esencia, cerramos el año 2023 y abrimos el año 2024 en una posición mucho más favorable que cuando cerramos el año 2022 y abrimos el año 2023. Entonces, si bien cerramos el año en 2.5, que es un crecimiento bajo, realmente hay que ver la dinámica, y la dinámica es que en el último trimestre ya la economía dominicana había regresado a su ritmo habitual, normal y positivo de crecimiento. Y creo que sigue creciendo. La verdad es que totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo no soy economista, pero puedo medir el mercado de acuerdo a los proyectos que nos llegan. Y la verdad es que el primer y segundo trimestre del año 2023 fue bastante peculiar.
muy particular. No fue igual que todos los años. Las altas tasas de interés influyeron bastante en eso. Lamentablemente, los financiamientos pararon. O sea, estaban prácticamente... lo más que podías ver era emisión de deuda, pero no se financiaba. Y el sector de la construcción, que es el sector de mayor peso en la economía, porque prácticamente un 20% de manera directa, pero de manera indirecta, por todos esos encadenamientos que tiene con otros sectores. En todos los países del mundo, en mi otro país, que es Francia, yo recuerdo que siempre decía el general de Gaulle, decía que cuando el bâtiment va, tout va. O sea, cuando la construcción va bien, todo va bien. Y eso aplica perfectamente al caso de la República Dominicana. Durante prácticamente casi 4 trimestres consecutivos, la construcción estuvo con crecimiento negativo. Es prácticamente imposible que la economía pueda crecer mucho, y eso que el sector turismo, con el dinamismo extraordinario que tuvo el año pasado, ha logrado de cierto modo mitigar esta caída del sector de la construcción. Zonas francas y turismo. La verdad es que han sido los sectores... Años récord para ambos sectores. Sí, así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora me toca dirigir la palabra al señor Rijo. Vamos a hablar un poquito del presupuesto. ¿Qué sectores de relevancia están protagonizando el presupuesto del año 2024? ¿A qué apostó el gobierno para dinamizar la inversión conforme al presupuesto? Porque hay ciertos beneficios para ciertos sectores. Pero antes me gustaría precisar y ampliar un poco lo que nuestro amigo Ebrard decía. Porque en el año 2023 nosotros apenas cerramos con una apreciación, una estabilidad cambiaria del 3.4%, lo cual es un indicador de la buena política que se llevó y mejoramiento al final para precisamente incentivar la producción. Y por otro lado, con una inflación de 3.57 tendríamos que preguntarnos cómo es que se da, porque a veces nos olvidamos del contexto en que se ha desarrollado la política pública desde el Estado. Lo primero es que llegamos con un mundo cerrado, totalmente cerrado, que nos representó 213.000 millones de pesos para combatir la pandemia de COVID. Luego, cuando tenemos un crecimiento significativo en el 2001, somos impactados ya en el 2002 con la guerra de Rusia-Ucrania, con un shock externo enorme, donde los fletes se aumentaron, donde un furgón de $3,000 pasó a $15,000, $16,000. Y a pesar de todo eso, además nos hemos tenido que enfrentar a pandemias como la peste africana, la porcina, las lluvias, Fiona, Franklin, las inundaciones, en fin, tornados. Es decir, hemos vivido un mundo, una coyuntura demasiado desafiante. Y para el Estado ha tenido que hacer esfuerzos enormes para mantener una estabilidad y sostenibilidad de la política fiscal. El promedio del 2014 al 2019 de los déficits mal estructurados era de 2.2%, cuando no hubo crisis. Nosotros ahora mismo, en estos 4 años, a pesar de la crisis, de toda la crisis que hemos vivido, el promedio de déficit está en 2.9% del PIB. Y eso es un claro indicador del esfuerzo del gobierno para darle sostenibilidad a la deuda y darle sostenibilidad a toda la política fiscal. O datos, por ejemplo, porque te dicen, no, que el gasto de capital ha disminuido. Que eso es mentira. Y es mentira, ¿no? En el periodo 2017-2019, sin crisis, la inversión de capital fue el 2.69% del PIB. Wow. Nosotros, 21, 22 y 23, la inversión ha sido de 2.8% a pesar de la crisis. Eso te crea claramente de que hay un manejo eficiente de los recursos públicos, que es lo que hemos tratado. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, por ejemplo, aquí se habla mucho del crecimiento del PIB. Desde el 70 para acá hemos crecido un promedio 5% la economía dominicana. Un 5% de crecimiento. Para entender lo de la defensa nacional, por ejemplo,
de 70.000 millones de pesos que se invirtieron en ese periodo del pasado, en este periodo hemos invertido 106.000 millones de pesos. Eso quiere decir que hay un proceso de fortalecimiento de toda la defensa nacional que nos permite dar seguridad externa, ¿no? Por eso se ha incautado más de 100.000 toneladas de droga, ¿no? En materia de seguridad ciudadana, hemos logrado aumentar de unos 39.000 millones de pesos a 69.000 millones de pesos. ¿Y por qué? ¿Qué ha significado eso? La dignificación de nuestros policías, a tal extremo que antes un policía, un raso, ganaba 8 o 9 mil pesos y ahora está ganando el equivalente a $507. Es decir, 29.025 pesos, que le permite ya vivir un poco, tener un poco más de atractivo de que gente con más capacidades pueda asumir la responsabilidad de la seguridad ciudadana. Entonces, con esto lo que estoy tratando de hacer ver es que desde el gobierno hay una política clara de crear confianza, de que la población tenga la seguridad de que los recursos del Estado se utilizan adecuadamente para resolver los problemas de la gente, democratizando el presupuesto, a tal extremo que para el año 2024 hay unos 184 proyectos que surgieron de los consejos municipales y de desarrollo provinciales. Es decir, desde la misma comunidad es que están surgiendo los proyectos de inversión a partir de sus necesidades sentidas. Y en definitiva, esa confianza es lo que nosotros le estamos brindando a la población para que desde el sector privado, que ha asumido la responsabilidad de la lucha de la corrupción, de la disminución de la impunidad en este país, de la independencia de los poderes, pues asuma su rol protagónico de ser el generador de empleo, ¿no? Y ese generador de empleo ha aumentado en calidad, ¿no? Y tenemos que seguir empujando desde el Estado para inversión en certificación de empresas, certificación de las MIPYME, en certificación de los accesos a los combustibles. Es decir, todo lo que tiene que ver con las oportunidades y facilidades al inversor privado, y por eso somos los líderes en inversión extranjera. Sí, eso yo creo que es muy importante para la gente que nos está escuchando. Yo sé que quizás hay gente que se está preguntando si es válido o no hacer una inversión en la República Dominicana, o estará empezando, pero ¿qué está pasando en República Dominicana que no está pasando en otras partes? Y yo creo que quizás uno de los logros fundamentales de los pasados 4 años en un ambiente tan difícil de crisis sucesivas y no crisis sencilla, que probablemente es la primera vez que un gobierno electo no ha tenido la oportunidad ni siquiera de tratar de desarrollar su programa de gobierno, porque ha tenido que enfrentar una serie de crisis. Y mira, creo que cuando comparamos República Dominicana con el resto de la región, anteriormente el punto de diferencia era que República Dominicana tenía un crecimiento mucho más alto que los demás países. Pero ahora hay otra característica adicional. Es que el país que ha exhibido en los pasados 3 años la mayor tranquilidad, paz social, estabilidad política, social, ha sido la República Dominicana. Y esto hace que el inversionista desde fuera, que está pensando en reubicarse, como muchas empresas americanas están haciendo, sus operaciones en la región, antes pensaba, sí, República Dominicana es interesante porque crece mucho, pero ahora lo que está viendo es, mira, ¿dónde yo voy a tener tranquilidad para desarrollar mis negocios? Ha estado viendo cómo Chile se echó a perder, cómo Ecuador está con problemas. Argentina está con una incógnita muy grande. Ahora, ¿qué va a pasar con Milei? Brasil con cambios. Centroamérica con los problemas de siempre. Colombia con un viraje muy fuerte a la izquierda, con cambios en la filosofía de negocio. Esto hace ver a la República Dominicana como prácticamente un caso único en toda la región,
Y por encima de esto, de esta tranquilidad, es el país donde en el 2024, de acuerdo a las proyecciones que acaba de publicar el Banco Mundial, y eso es muy importante, haciendo caso omiso de Guyana, que es un caso muy especial, claro, pero que también ahora con la perspectiva de crecimiento muy alto, pero que está ahora con riesgo geopolítico enorme, con el conflicto con Venezuela, que el país de mayor crecimiento de toda la región en el 2024, de acuerdo al Banco Mundial, va a ser este país que es la República Dominicana. Por eso que yo creo que muchos inversionistas locales y de fuera no están equivocados en reasignar sus inversiones, redireccionar sus inversiones a la República Dominicana. Mira, en el 2022, República Dominicana por primera vez en la historia superó los 4.000 millones de dólares en inversión extranjera. Wow. Este año vamos a estar cerca de 4.200 y 4.300 millones de dólares. Y fíjate que además de lo que fue tradicionalmente el sector, inclusive del COVID, que atraía inversiones, que era el caso del turismo, en el año 2023, fíjese que el sector que mayor inversión ha atraído es el sector de la energía. Que eso me parece muy interesante porque ahí se ve también esta transformación que un gran logro del país. Durante prácticamente todos los meses del año 2023, el país logró generar más electricidad a través de las energías renovables no convencionales, o sea, solar, eólico y biomasa, que con fuel oil. Se ha generado menos electricidad en este país con fuel oil que con el sol, el viento y la biomasa. Y esto yo creo que son cambios que mucha gente está empezando a ver y dice, mira, no es en Cuba que hay este futuro para mis inversiones, no es en Haití definitivamente, no es ni siquiera en Costa Rica, Guatemala, que ahora también está con problemas institucionales. De ahí pues que mira, nadie está preocupado que en el 2024 hay elecciones en la República Dominicana, porque prácticamente desde el año 94 se llevan celebrando 30 años con cambios de color político, pero esos cambios en la parte de política económica realmente no hubo ruptura. Siempre había una agenda, yo creo que bastante pro empresas, pro negocio, y yo creo que eso está muy bien, sin dejar de lado, creo que algo que sí se ha rescatado en los pasados 4 años, el papel del Estado que debe de tener para regular, para redistribuir y hacer que todo este crecimiento le pueda llegar a más gente. Por eso yo creo que esta conjunción que tenemos aquí en República Dominicana, es una agenda económica muy pro negocio, pro business, pero sin dejar de lado la inversión que se va a hacer desde el Estado, que es en la parte social. Mira, hay algo que yo también quiero, porque aquí se hablan con muchos mitos, y es el mito del endeudamiento, ¿no? Y se habla de que el país se ha endeudado en 30.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, de hecho, eso fue una de las críticas en el presupuesto, del tema del endeudamiento, del propio déficit, que... Bueno. Mira, del 1 de enero del 2018 al 14 de agosto del 2020, que nosotros llegamos, el endeudamiento fue neto, el endeudamiento fue de 650.000 millones de pesos. Desde el 16 de agosto del 2020 al 31 de diciembre, el endeudamiento nuestro es de 791.000 millones de pesos. Es decir, hay una diferencia de 141.000 millones de pesos. Porque una cosa es el endeudamiento y otra cosa es la aprobación de acuerdo de préstamo por el Congreso, ¿no? Porque el acuerdo de préstamo tiene un componente de que primero tiene que estar la orden para que se busque ese acuerdo en la ley de presupuesto. Porque el presupuesto es una ley. Y ese mandato de la ley entonces obliga a que la institución busque el acuerdo. Una vez se consigue el acuerdo de préstamo, ese acuerdo firmado por el organismo financiador, ya sea el Banco Mundial, BID, BCI, organismo, se somete entonces al Congreso la aprobación de ese préstamo. Y una vez se aprueba ese préstamo, si no está contemplado el desembolso en el presupuesto, ese acuerdo de préstamo todavía es eso, un acuerdo sin endeudar al país, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el endeudamiento? La cantidad de dinero que se pagó
del 18 hasta nosotros llegar fue de 398,000 millones de pesos. 398,000 millones de pesos de deuda. Ahora, el 41% de esa deuda era deuda administrativa. Deuda que se ejecutaban fuera de presupuesto y que no tenían la rigurosidad de deuda, sino que eran gastos que se ejecutaban en el año anterior sin tener presupuesto y se pasaban para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar. Y esa disminución de cuenta por pagar se pagaba con financiamiento. Porque de esos 650,000 millones de pesos que ellos tomaron prestado, el 21% fue para pagar esa deuda administrativa ilegal, ¿no? Que son de las cosas que no analizamos. Es decir, se tomaba prestado en un año para pagar un gasto que debió de registrarse como déficit en el año anterior y que no se registraba en el proceso presupuestario. Nosotros hemos eliminado eso de cuaje. ¿Con qué? Con un artículo de la ley. Todo funcionario que genera una deuda administrativa por un acuerdo transaccional lo paga con su patrimonio. Hoy en día, uno de los avances que hemos logrado es que el portal de compra de transaccional no pueda subirse ninguna licitación si no tiene previamente la lectura con el sistema de la información de la gestión financiera, que es nuestro portal, es nuestra base de gestión financiera del Estado. Es decir, ninguna institución puede comprar un bien o servicio si no tiene una certificación de apropiación. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Que el sector privado ha aumentado su participación en las compras del Estado, porque tiene la certeza de que le van a pagar. Inclusive, tan pronto se hace la licitación y se adjudica, ese recurso queda automáticamente ya registrado en tesorería para ser pagado y queda reservado. Puede no haberse ejecutado, pero ese dinero queda reservado. Ahora mismo quedaron alrededor de unos 8,000 millones de pesos que estaban reservados para licitaciones que al final de año no pudieron completar una ubicación o un vehículo que no llegó. Porque ¿qué pasa en el Estado ahora? Que tú no puedes generar un pago si el bien o servicio no ha sido recibido. Y para recibir el bien o servicio tiene necesariamente que haber pasado por ese proceso de compra. Entonces, eso nos indica, es un mensaje, ¿no?, de confianza, de cumplimiento de la norma, ¿no?, de la transparencia. Y eso es lo que nosotros apostamos. ¿A qué apostamos en el 2024? A seguir fortaleciendo los cambios institucionales. Porque primero, había una cultura de no planificación. Había una cultura de un presupuesto eminentemente financiero. Y nada más la gente se preocupa cuánto se va a invertir. Nosotros ahora hemos construido con el Ministerio de Economía y Planificación, y don Henry, que está aquí, que está de los asesores ahí, sabe que hemos venido trabajando en que todo presupuesto tiene que venir primero de una planificación de metas físicas, evaluables, medibles. Y nosotros hemos creado toda una fortaleza con las instituciones en la estructuración de sus programas. Y cada programa tiene que tener unos productos, y ese producto tiene que tener un resultado y un impacto en la calidad de vida de la gente. Por eso el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene sus programas, tiene además sus productos medibles, ¿no?, del número de empresas certificadas, del número de técnicos capacitados en las empresas de MIPYME. Es decir, y eso tiene un valor y es medido a través de lo que es el IGP, que es el índice de gestión presupuestaria, donde nosotros el 50% es la consecución, el logro de su meta física. Es decir, nosotros evaluamos en un 50% la meta física. Y la otra parte está dividida en la evaluación propia que hace la institución, que es de un 30%, un 10% corresponde al número de modificaciones que hace. Porque al tercer trimestre del año pasado, nosotros teníamos 13,000 modificaciones, pero en el 2022 habían 18,000 modificaciones. Entonces vamos disminuyendo la necesidad de modificación en las instituciones en el presupuesto. Y esto
nos permite entonces sincerizar aún más el presupuesto. Claro. ¿No? A tal extremo que nosotros en materia de Estrategia Nacional de Desarrollo, el crecimiento que hemos llevado es algo altamente significativo con relación a otros años. Por ejemplo, dinero usado de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2019 era apenas 227 mil millones de pesos, los identificados en los ejes de desarrollo. Nosotros ahora tenemos 451 mil millones de pesos, es decir, casi 2 veces más que lo que se tenía en el año 19. Porque cuando tú identificas claramente los ejes, qué se está poniendo en cada eje, es que tú vas realmente a lograr. Porque lo que no tiene presupuesto no existe. Así es. ¿No? Hay poesías de planes bonitos, pero si no tiene ejecución, no puede tener. Entonces, dentro de esa estrategia, nosotros hemos definido una serie de ejes prioritarios. ¿Cuál es el principal eje prioritario para nosotros? El derecho a la salud. Ahora, ¿qué pasa para nosotros dar el derecho a la salud? Que tenemos que enfrentarnos a la rigidez del presupuesto. ¿Y cuál es la rigidez del presupuesto? De entrada, nosotros tenemos 1.076.000 millones de ingresos de impuestos por DGI y DGA. 1 billón. Vamos a redondear, ¿verdad? 1 billón. De entrada, nosotros tenemos que cumplir con el 4% de educación. Son 297.000 millones de pesos. Tenemos que cumplir con el pago de los intereses. Son 163.000 millones de pesos. Más lo de recapitalización del Banco Central, que andan por los 44.000. Ya yo tengo en intereses y el pago de... Ya yo tengo 500.000, 600.000 millones de pesos. Más 200.000 millones de pesos para el subsidio a los combustibles, a la energía, los subsidios sociales y las pensiones. Que por esta dificultad, rigidez de los ingresos, tenemos que buscar financiamiento. Ahora, ¿qué es lo que decimos? No pasamos de un déficit de 3.1. No pasamos del déficit del año anterior. Eso es importante. ¿No? Y tenemos obligatoriamente que hacer ajustes en el gasto de capital. Sin embargo, este año lo aumentamos como nunca. Nunca aquí se va a invertir 200.000 millones de pesos que se van a invertir este año en gasto de capital. 2.7% del PIB para este año. Es interesante lo que José Rijo apuntó, que hoy en día la segunda partida principal en el gasto es el pago de los intereses, que prácticamente el 25% de los ingresos hoy en día prácticamente se tiene que dedicar al pago de intereses, prácticamente 2 veces lo que se dedica a salud. Eso es un reto muy importante, del mismo modo que es por ahí que más que ver el porcentaje que representa la deuda como porcentaje del PIB, lo que hay que ver, mira, que cuánto de los ingresos del Estado se tiene que dedicar al pago de intereses, porque entonces es dinero que no está disponible para mejorar salario, para mejorar infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esas son las cosas que se están viendo. Ahora, a pesar de todo eso y de todo el espacio que queda para mejorar, yo creo, y es importante señalarlo, que al igual que en el 2022, en el 2023, las 3 principales firmas de calificación de riesgo, ahí estamos hablando de Fitch, estamos hablando de Moody's, estamos hablando de Standard & Poor's, y son nombres que yo sé que los clientes de ustedes, de la firma, están muy pendientes de esas cosas, de ver cómo se califica la República Dominicana. Nunca en su historia había tenido calificaciones tan altas como ahora. Claro, todavía hay pero esa es de nuevo, la calificación es una fotografía de hoy. Lo que es importante es la película que se está desarrollando. Y ahí yo creo... Pero fíjate, perdona que te interrumpa, porque yo decía que tanto Fitch Rating como Standard & Poor's a junio del año 2020 no tenían en cicla.
Sí. Porque estábamos negativos. Sí, la verdad es que sí. Estábamos negativos. Estábamos bien. Solamente Moody no Sí. tenía en estable. Sí. Así es. ¿No? Estamos bien abajo. Entonces, ahora ya Standard & Poor's nos puso en estable, que es el más complicado. Pero Moody nos llevó a positivo. Y mejorando. Eso fue un gran logro. Y Fitch también. Sí. Estamos a nivel de grado de inversión, señores. Sí. Mira, eso es importante porque en la medida en la cual se va a poder seguir avanzando con el tema de la confianza en las cuentas, en la ejecución de las cuentas, en mejorar las recaudaciones, el nivel de gasto, pues efectivamente la nota del país va a seguir mejorando. ¿Por qué eso es importante? Yo creo que es importante en tres dimensiones. Dos que tienen que ver con el Estado, una que tiene que ver, sí, con el sector privado. Al seguir mejorando la nota de crédito del país, el país al alcanzar, ya le falta poquito, es lo que llamamos el investment grade, el grado de inversión. Entonces, el costo de la deuda va a bajar significativamente. Cuando tú comparas la tasa de interés promedio que paga hoy en día la República Dominicana versus lo que pagaría si tuviésemos el investment grade, tú estás hablando de que el ahorro resultante pudiera estar entre 60 y 70 mil millones de pesos al año en las condiciones actuales. Y eso quiere decir también que la gente que nos ve, el sector privado, cuando emite deuda, parte de su calificación depende de la calificación del país. Va atado al riesgo. Cuando el país va a seguir mejorando su nota, entonces el costo de financiar. Y finalmente, y esto, mira, yo creo que las autoridades no lo han hablado suficiente, quizás el mayor beneficio que vamos a tener, además de tener el ahorro en el gasto de interés, es que hay muchas instituciones privadas, financieras, industriales, de turismo, que quieren invertir en la República Dominicana y la única razón por la cual no lo han podido hacer es porque tienen en su organización reglas que les prohíbe invertir en un país que no tiene la calificación de riesgo. El día cuando tengamos esta calificación de grado de inversión, no vamos a estar hablando de 4 mil millones de dólares de inversión. Vamos a estar hablando de 6 mil, de 7 mil, de 8 mil millones, porque hay mucha gente que hoy en día nada más le está diciendo al ministro de Hacienda, por favor, al presidente, por favor, acelere con eso, porque queremos poner nuestro dinero aquí, porque sabemos que el futuro de las inversiones, el sitio más atractivo para toda la región, para tener sus negocios, es en la República Dominicana. Entonces yo creo que yo espero que este año 2024 va a seguir mostrando que seguimos en esta trayectoria. Bueno, sí. Y por eso que la gente pues está invirtiendo en la República Dominicana. Si tú ves las razones, los motivos que dio Fitch para llevarnos de estable a positivo, una de ellas es indicadores sociales elevados, ¿no? Es decir, un reconocimiento de que las inversiones están llegando a resolver el problema. A donde no llegaban. Pero hay otro, el Producto Interno Bruto per cápita. Sí. ¿No? Superamos en casi un 30% del año pasado. Más de $11,000 es el crecimiento per cápita. Y en eso, permíteme añadir una cosa, que como la gente está pensando, mira, ¿en qué país? El año pasado, la República Dominicana, por el crecimiento que hizo de su PIB en dólares, que superó ya los 120 mil millones de dólares, el año pasado, por primera vez en la historia, la economía dominicana ya superó a la economía de Puerto Rico y a la economía de Ecuador. Solamente queda delante de República Dominicana, todavía a distancia, ¿verdad? Perú. Pero mire, yo apostaría. Porque mira, veamos... Henry está más positivo. Henry es más positivo. Es que veamos, es que veamos la película hace 20 años atrás. ¿Quién hubiese pensado que la República Dominicana tendría un PIB que supere los 100 mil millones de dólares? No, sí. Que tenga un PIB que supere el PIB de Venezuela. Señores, el PIB de la República Dominicana es más alto que el de Venezuela. Y si calculamos el PIB a paridad de poder adquisitivo, a PPA, la economía dominicana, señores inversionistas, la economía dominicana es el equivalente a 3 veces la economía de Puerto Rico. Así es. Impresionante. Así que no se equivoque. Es aquí.
Yo creo también que, y lo que dijo el señor Rijo es una gran verdad, todas estas medidas que se han tomado a fin de esclarecer, clarificar todo de cara a los inversionistas, de cómo se distribuye el gasto, y eso ha ayudado a una mayor transparencia y a una mayor seguridad jurídica. A los inversionistas al final eso es lo que buscan. Okay. De hecho, cuando nos piden memorándum, siempre está la pregunta. Y es una pregunta muy, muy, muy difícil de contestar porque tiene muchas aristas. ¿Tiene seguridad jurídica o no? No. Y digo que es difícil porque depende el tiempo, depende el gobierno de turno, depende... Tú no sabes lo que vaya a pasar en un futuro. Un proyecto te puede tomar 4 años en desarrollarse. De aquí a 4 años, tú no tienes visión, no hay forma. Mira lo que ha pasado con los otros países de Latinoamérica, en donde uno era impensable. Por ejemplo, Colombia estaba muy bien. Y a mis amigos colombianos les va bien, pero tal vez estuvieron mejor antes, ¿sabes? Entonces, hay veces que estas medidas, la verdad, y ahora mismo se están traduciendo en mayor inversión, porque doy fe de que a nivel de firma hemos tenido muchas solicitudes en el mes de enero, que es impensable que a un 17 de enero uno la tenga, y es porque creen que en diciembre todavía los inversionistas estaban diciendo presente cuando se supone que están de vacaciones, y era pensando en los proyectos que van a desarrollar en el 2024, a pesar de haber elecciones. Es que mira, República Dominicana, además del tema institucional, donde todavía hay espacio para mejorar, pero de nuevo, hay que ver el camino que se ha recorrido en los últimos 20 años. La economía dominicana tiene una resiliencia extraordinaria. Señores, hace 4 años atrás estalla el COVID. Abril, mayo, junio. ¿Saben cuántos turistas recibimos en República Dominicana? 9. Oh, my God. 9 turistas. Sí. Hace 4 años. ¿Quién se hubiese imaginado hace 4 años atrás de que íbamos a cerrar el año 2023 con más de 10 millones de visitantes? De que el sector crucero iba a ser un nuevo sector para la República Dominicana. La República Dominicana no tenía mucha tradición, a diferencia de los tracistas del Caribe. Ya hoy en día, más de 2 millones de cruceristas, un nuevo puerto que es el de Pedernales, que sí es verdad, ya le tocó al sur. Ya le tocó al sur. Gracias a Dios. Mira, y eso es una realidad. No solamente el sur, también en la línea noroeste. Sí. Claro, porque aquí hay que ver que la diversificación del ingreso, de la inversión pública, es en todo el territorio nacional, con 2 polos que van a tener una significación terrible. Pedernales para toda la región sur y el puerto de Manzanillo en Montecristi. Montecristi ahora mismo es el pueblo de mayor inversión per cápita de todo el país. Antes era el distrito, era Santiago, ahora es Montecristi. Entonces, pero hay algo que tú mencionabas, Carolina, que a mí no quiero dejarlo, y es la seguridad a 2 años, a 3 años, a 4 años, ¿no? Uno de los graves problemas que teníamos era la imposibilidad, y todavía materialmente la tenemos, de hacer un presupuesto plurianual. Estamos trabajando en un nuevo proyecto del CIGESP, que nos va a permitir planificar el presupuesto a 4 años. A partir del 25, nosotros vamos a someter un presupuesto plurianual donde nada más iremos cada año a actualizar para el cumplimiento constitucional de que tenemos que mandar un proyecto de ley al Congreso. Y esto nos va a llevar entonces a otro componente, y es la gestión por resultado, ¿no? Porque hoy en día el presupuesto es incremental, financiero. Nosotros queremos hacer una gestión por resultado y un presupuesto plurianual, que es lo que nos va a permitir realmente dar seguridad de que las inversiones se van a cubrir, se van a cumplir en el tiempo, que si hay un desarrollo de infraestructura, esa infraestructura va a estar costeada desde el primer día, ¿no? Porque uno de los otros problemas que encontramos que existía en el país es que no habían costos definitivos de las obras.
¿no? Entonces una obra se licitaba por 2.000 millones de pesos, ¿no? Pero realmente el costo real iba a ser 7.000 millones de pesos. Incluyendo después el presupuesto para el mantenimiento. No, sí, porque es para la supervisión. Sí. Y tú sabes que lo otro para redundar el argumento, y eso es lo que ha reconocido también esos organismos, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, es que la economía de la región, que tiene el mayor grado de diversificación, es la República Dominicana. Eso es fundamental. O sea, la República Dominicana tiene hoy en día una economía bastante diversificada y por encima de eso, yo sé que hay muchos inversionistas que vienen desde los Estados Unidos. No hay duda de que si un país se beneficia de la economía de los Estados Unidos, es la República Dominicana. Para entender, es muy sencilla la ecuación. Por cada punto adicional que crece la economía de Estados Unidos, la economía dominicana crece entre 1.6 y 1.7 adicional. Y ahí hemos visto cómo, mire, mucha gente en el 2023, al inicio del 2023, pronosticaba que la economía de Estados Unidos iba a crecer entre 0.5 y 1%. Inclusive unos anunciaban una recesión. Va a terminar creciendo entre 2.4 y 2.6% la economía de los Estados Unidos. Entonces, esta conexión, que no es una exclusiva dependencia de la economía de Estados Unidos, pero sí es uno de los motores importantes de la economía dominicana y va a seguir, lo cual no ha impedido de que ya hay una diversificación geográfica en el turismo, en las inversiones extranjeras, en las zonas francas, por una razón muy sencilla en el caso de zona franca, que antes todo lo que se fabricaba acá, para irse a otros países tenía que transitar por Estados Unidos. No, ya hoy en día tenemos centros mundiales de distribución que están acá, aprovechando toda la conectividad que nos ha permitido el turismo, a un punto tal que para unos países como Ecuador, Colombia y Perú, el aeropuerto de Punta Cana servía de enlace para que las exportaciones de Colombia, Ecuador, Perú que iban a Rusia transitaban por Punta Cana. O sea, que el potencial que tiene este país, mejor manejado como ha sido recientemente el caso, yo creo que nos puede augurar de que nuestras inversiones aquí en el país están en el sitio correcto. Y que se sigue impulsando las facilidades, ¿no? Porque ahí va el tema de incentivos, el tema de facilidades. Las facilidades para tú obtener las certificaciones, ¿no? Un proyecto aquí te puede durar 6, 7 meses. Hoy con la unidad en el Ministerio de la Vivienda de certificación de una ventanilla única, más todo el trabajo que se viene haciendo a través de Burocracia Cero, que es una... Óigame, eso es un compromiso del presidente, que no hay día que él no hable de facilitar a los inversionistas los documentos. Por eso se quiere tener un solo repositorio de toda la documentación que tú necesitas para hacer una inversión, ¿no? Y evitar duplicidades. Y evitar duplicidad, triplicidad 4 veces. Y el mismo documento pedírtelo en el mismo sitio. Que todo esté ahí, que tú en línea puedas... Óigame, en Estados Unidos, guardando la distancia, tú constituyes una empresa... Un negocio particular, ¿no? Cuenta propista, en 24 horas en el internet. Así es. Es que el tema era lograr convertir en punto de facilidad lo que antes se concebía como estaciones de peaje. Correcto. Así es. Claro. Creación de comisiones. Así es. ¿No? De coima, como dicen algunos. Entonces, por eso, lo de facilitar. Y ahí también pero todavía... ¿tú quieres ver con qué rapidez se está sacando un furgón de aduana? Sí, bastante rápido. Bastante rápido. Yo estoy sorprendida porque tuvo un caso reciente y no tuve que hablar con nadie. No. Fue impresionante. ¿Qué es eso? Antes tú tenías que llamar, mira. No, tú sabes que hay que dar una cosita. No, nada. 24 horas. Y tú dijiste algo buenísimo, Henry. El tema de logística. A nosotros no está, bueno, siempre por posición geográfica, siempre se ha dicho de que pudiera ser un buen potencial hub logístico, pero ahora se está hablando más de cerca. Y de hecho, conozco zonas francas, tenemos clientes zonas francas muy grandes
que han convertido su planta y han decidido hacer inversiones extraordinarias para ampliarlas y convertirlas en hub logístico de la región. Y de ahí el tema de su ayuda, más empleomanía, dinamización de la... Es que mira una cosa, que antes era muy excepcional que empresas multinacionales tuviesen oficinas regionales aquí en la República Dominicana. Claro. Las tenía en Miami, las tenía en Costa Rica, en Panamá, a veces en Venezuela o en Colombia, en Puerto Rico, por supuesto. Hoy no. Hoy el destino natural para tener la oficina regional ahora es en la República Dominicana. Y eso obviamente tiene una serie de incidencias. El hecho de que muchas empresas de clase mundial se hayan instalado acá para mantener su certificación, necesitan que sus proveedores también se certifiquen. Entonces, el que quiere transportar agregados para Cemex, él también tiene que ser certificado. Entonces, eso jala todo el sistema hacia arriba, obliga toda a la gente a trabajar mejor. Y eso es uno de los beneficios de esta apertura que ha tenido la República Dominicana. Y no menos importante, yo creo que hace 20 años las grandes familias, los grandes capitales dominicanos no invertían en su país. El dinero se invertía afuera. Ya no es así. Hoy en día, las grandes familias dominicanas que todo el mundo conoce están revirtiendo en su país. Están apostando al mercado. Tú la ves inclusive gente muy tradicional incursionando en áreas donde se dice, wow, qué impresionante. Y esto es un cambio muy importante. Cuando tú ves cuando tú ves otros países donde la propia gente de su país no tiene confianza en su propio país, ¿cómo tú lo puedes pedir a alguien que venga de fuera para confiar en tu país si tú no confías en tu país? Eso yo creo que ha sido un cambio también absolutamente fundamental. Y ojo, que la verdad es que el año pasado fue importantísimo que en todos los proyectos de infraestructura andando y que van a andar y que fueron de hecho aprobados en este presupuesto, el hecho de tener una herramienta como el fideicomiso público ha ayudado aún más a creer en el mercado de la República Dominicana, a creer en la inversión de la República Dominicana y a ver al Estado como un socio confiable, que eso es importante, porque el hecho de que existan reglas que haya que acatar, o sea, independientemente de un contrato, pero reglas legales, o sea, basadas en una ley, ayuda a que el inversionista se sienta confortable y decida desarrollar proyectos. He tenido también proyectos, y no quiero dejar de mencionarlo porque nos hemos circunscrito a nivel de América, de China, personas, o sea, instalaciones de fábricas en China que han decidido moverlas a zonas francas aquí. Eso es importante porque hasta eso han pensado que a nivel de costo es viable poder mudar de China a República Dominicana. Mira, en ese aspecto yo creo que una de las cosas que más estamos tratando de impulsar y es también uno de los objetivos prioritarios es lo de la educación de calidad y de tecnificación. A través de Infotep, a través del ITLA, se ha ampliado el ITLA, ya hay 4 ITLAs, ¿no? Estamos tratando de formar gente que brinde las capacidades para todo esto que tú estás planteando, ¿no? Porque aquí nosotros teníamos muchos abogados, con perdón de la corriente, ¿verdad? Muchos abogados, muchos contables, pero hoy en día se necesita emprendedores, se necesita, y ese impulso está contemplado en nuestro presupuesto. ¿Cómo impulsar la capacitación, el desarrollo de una mano de obra de mayor valor agregado, que permita tener mejores salarios y que produzcan más, que sean motores de la productividad? Sí. ¿Por qué? Porque el problema, la clave económica es que tú tengas recursos para invertir en servicio social, en la protección social. Porque cuando tú inviertes en el servicio social, ¿qué es lo que pasa? Tú desarrollas el talento. Sí. El talento. ¿Por qué tú desarrollas el talento? Y si tú desarrollas el talento, hay más crecimiento por productividad, por conocimiento, ¿no? Y eso te va a dar mayores ingresos, te va a impactar en un mejor empleo. Y en ese mejor empleo
hace que los jóvenes, los niños estén más tiempo en la escuela, la familia tenga mejor salud y tenga mejor alimentación, y eso impacta al talento. Entonces, muchas veces nosotros hablamos desde la óptica fuera del ser humano, de quien es realmente el motor de cualquier producción, de cualquier crecimiento. Y por eso nosotros estamos dando tanta importancia a la capacitación, todo lo que es el trabajo con la equidad de género. Nunca se había evaluado aquí, ¿no? Y nosotros tenemos un clasificador presupuestario exclusivo para ir determinando qué se invierte en cuanto a equidad de género y otro de cambio climático, donde estamos haciendo un ejercicio permanente de cuántas botellitas plásticas está comprando una institución, cuál es el costo que está significando eso y cuál es el impacto en el medio ambiente, porque todo esto es sostenibilidad, todo esto es lo que da seguridad a un inversionista, es decir, ese es un país que está bien encarrilado, que saben para dónde van y que no hay posibilidad de tú cometer actos que no sean sancionados. Yo creo que hemos abordado bastante bien lo que viene. Creo que todos estamos de acuerdo de que a pesar de ser un año electoral, se vaticina bastante bien. Creo que a nivel de, si tomamos en cuenta el último cuatrenio del 2023, vemos que todo ha ido incrementándose, el nivel de inversión ha ido incrementándose, independientemente de lo que esté pasando en el mundo, de que es lamentable, pero es algo que no vamos a cambiar nosotros y no va a cambiar tampoco de la noche a la mañana, porque no podemos hacer nada. Por tanto, debemos trabajar con lo que tenemos y creo que todos los proyectos están andando, están en curso. A nivel de presupuesto, el que no lo haya leído, aún se enfoca mucho en proyectos de infraestructura, más de mejoramiento del sector eléctrico. Lo vemos más cuando el presidente a principios de enero emitió un decreto de prioridad nacional del sector eléctrico, lo priorizó sobre los otros sectores y entiende que tiene sus problemas que hay que solucionar, principalmente a nivel de distribución. Cada vez más se acercan generaciones, o sea, generadoras con interés de invertir en plantas, principalmente de renovables, lo cual ayuda a levantar la cuota de renovables que antes estabas hablando, Henry. Y a nivel de infraestructura, lo bueno es que las ventanillas únicas sí están funcionando y que todo ha ido fluyendo y se entregan al ritmo que debe de ser. Se entregan cuando se deben de entregar sin ningún tipo de desviación del gasto. Así es. O sea que muchísimas gracias a ustedes. No sé si quieres añadir algo, Henry. Yo creo que ahí ya está todo dicho. No, sentimos, mira, el mismo optimismo, pero es un optimismo informado. Sí. No es un optimismo de soñadora, que es bueno soñar, ¿no? Pero ahí estamos soñando con los pies en la tierra, ¿no? Yo creo que 2024, salvo obviamente grave crisis a nivel internacional, que eso sí, esos son excepciones. Control, obviamente pintaría en el caso de República Dominicana, como lo ha confirmado CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, 2024 en el término económico va a ser un año mejor que el año 2023. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Señor Rijo. No. Agradecerle, Carolina y Henry, por esta oportunidad. Y nosotros siempre somos optimistas, propulsores, proactivos, pero siempre hacemos un llamado a que esto es un compromiso de todos. Es decir, juntos es que podemos cambiar, ¿no? Cambiar en la calle, cambiar, porque la movilidad es un tema, ¿no? Que tenemos necesariamente que construir nuestro propio espacio, ¿no? Y dejar de pensar que la individualidad es lo que se sobrepone, porque en este país, si tú tenías un problema eléctrico, compraba una planta y resolvía de manera individual tu problema. Si tenía agua, compraba un tinaco o hacía un pozo y resolvía de manera individual tu problema. Ahora estamos tratando de que los problemas sociales sean resueltos colectivamente. Por eso es responsabilidad de todo y más por lo que viene. Así es. Más por lo que viene. Así es. Pues muy bueno, muchísimas gracias. A los que nos están escuchando, por favor sigan siguiendo nuestras redes, @Pellerano y Herrera, en donde vamos a estar publicando informaciones sobre inversión, tanto escritas como otros podcasts que vamos a estar haciendo y el próximo LONEX sobre Mergers and Acquisitions.
viene por ahí. Para que no se lo pierdan, por favor. Vamos a estar anunciando fechas y lo que vamos a tratar. Muchísimas gracias por la sintonía. También, no quiero dejar de mencionar antes de cerrar, que vamos a estar publicando la guía de negocios prontamente, la guía de negocios actualizada. Es una guía de negocios que tenemos publicando desde hace más de 30 años, en donde siempre incluimos indicadores macroeconómicos, no solamente los aspectos legales, pero hay muchas cosas que sí han cambiado y que vale la pena resaltar para que por favor no se la pierdan. Vamos a estar anunciándolo en todas nuestras redes. Y sí, muchísimas gracias a todos y gracias por la sintonía.